Buenos días, mi nombre es Sandra Mercado de la Universidad Uniminuto de Administración de Salud y Seguridad en el Trabajo. En estos momentos le hablaré sobre los riesgos mecánicos eléctricos en aparatos para izar. La presente información fue extraída de la norma oficial mexicana NOM 023 STES 1993 del decreto 351/72 de la República de Argentina y de Instruplan Online en MAES sobre seguridad en aparatos para izar. Bueno, hablaremos sobre qué son los aparatos para izar. Se presentan a continuación las normas para el manejo de los aparatos y equipos de transporte de materiales y cargas en desplazamientos verticales y horizontales. En el interior y exterior de los talleres, áreas de producción y almacenes. Ejemplos de aparatos de elevación de carga son grúas, puentes grúas, maquinillas, polipastos, etc. Además de incluir los aparatos de elevación, también se tienen en cuenta sus accesorios, ganchos, cadenas, slings, etc., así como las propias cargas que se utilizan en la elevación. Bueno, ahora les hablaré sobre el cable de izado y garrocha. El Instituto Nacional de Seguridad de Salud y Higiene en el Trabajo emitió la norma NTP 155 sobre cables de acero, la cual debe ser consultada y de la cual se presentan algunos puntos importantes. Es necesario conocer las normas técnicas para instalación, montaje de equipo, manipulación y mantenimiento de estas ayudas, que muchas veces no son tenidas en cuenta, pues como son de acero existe la creencia de que no se deteriorarán. Bueno, un cable metálico se puede definir como una cuerda de alambre torcido de menor diámetro y mayor resistencia que uno de fibra vegetal, compuesto por diversos cordones metálicos dispersos de una forma dispersa de un alma textil mecánico. Bueno, resistencia del cable. La resistencia de la rotura o atracción de un cable está determinada por la calidad del acero utilizado para la fabricación de los distintos alambres, que el número y sección de los mismos en estado de conservación. Se denomina carga de rotura de un cable a la suma de cargas de rotura de cada uno de los alambres que lo componen. Y se denomina carga de rotura efectiva de un cable al valor que se obtiene rompiendo atracción en trozos de cable en máquina de ensayo. Entre las partes de una grúa tenemos la base. La base es una parte importante de la grúa denominada también armazón, del cual comprende los puntos de anclaje y rondamiento para el giro de la columna. Las columnas es la estructura que soporta el sistema de la pluma hidráulica. Encontramos también los sistemas de brazos, miembro estructural en el sistema de la pluma de la grúa cargadora. Encontramos los estabilizadores, quienes ayudan a la estructura portante conectada al vehículo para darle estabilidad requerida. Pueden llevar un puesto de mando elevado, es decir, un asiento fijado a la columna de la grúa cargadora o una plataforma situada sobre la base de la grúa cargadora. Encontramos el vehículo portador, en este caso el camión que tiene incorporado la grúa. Bueno, en sí, como lo vemos aquí en la cartulina, encontramos 10 partes de la grúa. Encontramos la protección de las manetas, gancho con pestillo, enclavamiento, estabilizadores, latiguillos, cilindro hidráulico, brazo de elevación, vehículo portador y la base. Bueno, ahora hablemos sobre las clases y tipos de grúas. Existen diferentes tipos de grúas orientados para un sector específico. Por ejemplo, para las empresas de construcción, la máquina ideal es la grúa de torre. Ahora, si queremos una grúa para realizar transporte de carga pesada, una grúa hidráulica articulada GHA sobre camión será la elegida, el cual puede ser una telescópica. Ambas tendrán la misma función. Bueno, también encontramos diferentes clases de grúas
Si solo necesitamos una grúa que permita realizar cargas de gran capacidad, se puede utilizar una grúa autopropulsante todoterreno. Algunos son 4x4. Asimismo, podemos encontrar una grúa de remolque diseñada especialmente para auxiliar a un vehículo que está en emergencia o llevarlo al depósito para realizar una falta. Por otro lado, podemos encontrar las grúas marítimas, denominadas así porque están sobre un barco y son diseñadas para realizar manipulación de los contenedores. Sobre la historia de la grúa en sí. Bueno, las primeras grúas, que por regla en general cuentan con poleas acanaladas, contrapesos, mecanismos simples, fueron inventadas en la antigua Grecia, accionadas por hombres o animales principalmente para la construcción de edificios altos. Los primeros vestigios del uso de las grúas que se encontraron en dichos lugares en el siglo VI eran las marcas de piezas de hierro en los bloques de piedra de los templos. Estas marcas fueron evidencia ya que están realizadas en el centro de gravedad de los bloques. En ese mismo siglo también se llegó a introducir el torno y la polea para reemplazar las ramplas como medios principales de movimientos verticales que eran utilizados para subir los bloques a las estructuras. Gracias al uso del torno y la polea fue mucho más fácil la construcción de los templos griegos, pues estos permitieron la construcción de las cargas pequeñas que eran más prácticos que las grandes. Este tipo de grúas podrían cargar entre 15 y 20 toneladas, pero posteriormente fueron desarrollándose grúas más grandes utilizando poleas para permitir la elevación de los mayores pesos. Bueno, la primera evidencia aparece en los ejercicios metálicos atribuidos a Aristóteles en el 384 y en el 322, que quizás fueron elaborados en una fecha posterior, pudiendo no ser producir lesiones a las personas que lo operan, sino que también a las personas ubicadas en vecindades, además de daños a los equipos. Cuando las grúas se sobrepasan la capacidad de carga, se presentan fallas en estructuras, muchas veces de gran magnitud. También se pueden presentar la pérdida del equilibrador por falta de estabilidad. Falla más frecuente en las fijas, que puede ser debido a la falla del terreno, al balanceo de la carga. Uno de los mayores riesgos es el de la caída de objetos que están siendo movilizados por fallas en los sistemas de sujeción, con lo que puede causar aplastamiento de las personas ubicadas en la parte inferior. Durante las labores de mantenimiento, montaje y desmontaje, se pueden presentar atrapamientos y caídas de personas movilizándose sobre ellas sin protección. Los ayudantes y esas personas se exponen a atrapamientos cuando trabajan a los alrededores de la máquina. Y por último les hablaré sobre los malacanes para materiales. Los malacanes se pueden instalar en pozos dentro de edificios o en torres al exterior, unidas o independientes al edificio. No están construidos para transportar con seguridad a los trabajadores y se debe prohibir que el personal sea transportado en las aulas de los malacanes. En las sogas se debe evitar dobleces o nudos, porque pueden generar tensiones exageradas que terminarían deteriorando. Para evitar el deterioro de las sogas, no se deben arrastrar ni almacenarse sucias o mojadas. Antes de usarlas, se deben usar sus partes exteriores para identificar deterioros para que hagan peligrosa su utilización. Cuando las sogas se usen en lugares donde hay sustancias ácidas o cáusticas, deben ser inspeccionadas periódicamente y reemplazarlas cuando sea necesario. Las cadenas o cables metálicos deben de lubricarse periódicamente. Los cables utilizados para el levantamiento de cargas no deben ser sometidos a trabajos que excedan 1 entre 5 de sus capacidades de ruptura, para mantener un amplio margen de seguridad. Se deben inspeccionar los accesorios como abrazaderas y ganchos para verificar su correcto funcionamiento. Nunca deben empalmarse una cadena insertando un perno entre dos elevones, ni tampoco debe pasarse un eslabón a través de otro e insertarse un clavo o perno. Las cargas
Deben levantarse gradualmente y uniformemente, haciendo un levantamiento de pruebas para asegurarse que la carga esté bien sujetada. Las cadenas deben ser almacenadas en un sitio seco, evitando contacto con sustancias corrosivas y oxidadas. Bueno, también encontramos las eslingas y las sogas y las cadenas. Una persona experimentada debe encargarse de todas las eslingas de la obra y debe ser responsable de conservarlas en buen estado y en buenas condiciones. Se deben inspeccionar con frecuencia y se debe anotar la fecha de su compra. Si las eslingas son de cable de acero, debe indicarse en intervalos regulares. Mi nombre es Neira Pertús y les voy a hablar de los riesgos asociados en los equipos de izar. Hay muchos riesgos asociados a estos, entre los cuales encontramos la caída de los objetos por deficiente sujeción de la carga, caída de objetos desprendidos por falta de mantenimiento de los aparatos y o de los equipos, ya sean ganchos, cables, etc., choque contra objetos móviles, caída de personas a distinto nivel, atrapamiento por objetos móviles de los aparatos de elevación, condiciones de seguridad de los aparatos, todos los elementos que constituyen las estructuras y mecanismos de los aparatos. Estos serán de material sólido y de resistencia adecuada al uso al que sea destinado. Asegurar la solidez y firmeza del suelo donde se fijen los aparatos de elevación. También se asegurará que la carga máxima visible de cada aparato esté marcada y sea fácilmente legible. Nunca se debe sobrepasar la carga máxima. Se debe llevar un libro de registro donde se anoten las fechas, revisiones. Se debe establecer un programa de mantenimiento de los aparatos de elevación donde diariamente se revisen todos los elementos. Trimestralmente se debe revisar a fondo los cables, la polea, los frenos, los controles eléctricos, sistema de manos, dispositivos de seguridad, entre otros. En cuanto a la manipulación de las cargas, antes de elevar la carga se debe considerar cuál es el peso de la carga, cuál es la carga admisible del aparato de elevación, dónde está el centro de gravedad de la carga, cómo se debe asegurar, quién será el responsable del control de las operaciones, asegurarse de que esta carga esté equilibrada. Se debe levantar la carga y observarla. En caso del desprendimiento, el daño sería mínimo. Se deben transportar las cargas bien sujetas. Los cables trabajarán en posición adecuada, en un ángulo máximo de 90 grados. La elevación de la carga se elevará lentamente, no se puede hacer bruscamente. Siempre se debe hacer en sentido vertical para evitar el balanceo. Se deben instruir a las personas encargadas de las personas que vayan a maniobrar. Se debe dar a conocer a dichas personas cuadros de artefactos para elementos de elevación, entre otras más. Ahora les voy a hablar del riesgo mecánico. Esta es la imagen que representa el riesgo mecánico. Decimos que el riesgo mecánico es los objetos, máquinas, equipos, herramientas que por sus condiciones de funcionamiento, diseño o forma, tamaño, ubicación y disposición del último tiene la capacidad de entrar en contacto con las personas o materiales, provocando lesiones en los primeros o daños en los segundos.
Los riesgos mecánicos deben ser controlados siguiendo un orden lógico que son control en la fuente, control en el medio y control en las personas. El control en la fuente es toda medida de ingeniería destinada a eliminar o minimizar los efectos de los riesgos asociados debido al factor de riesgo mecánico, directamente en las máquinas, o sea, en los lugares donde se produce, evitando que estos mecanismos tengan posibilidad de entrar en contacto con las manos o cualquier parte del cuerpo del operario durante la operación normal. Control en el medio. Este consiste básicamente en una separación física de las personas y el equipo cuando por cualquier causa es imposible técnica o económicamente la colocación de resguardo en los sistemas. El control en las personas, este es el último, el de los recursos de control a que debe llegarse. Solamente se debe recurrir a él en caso de que imposibilite técnicamente poner en ejecución en su orden cualquiera de los controles enunciados anteriormente, esporádico y de corta duración. Bueno, aquí vemos imágenes de los riesgos que se dan en estos equipos. Aquí vemos una imagen de atrapamiento de personas por estar cerca de estos equipos. Esta otra imagen representa la caída de personas a distinto nivel. Aquí vemos un riesgo eléctrico. Aquí vemos que no se mantuvo la distancia adecuada sobre cables que se encontraban energizados. Aquí encontramos otros que es choque contra objetos móviles de los aparatos de elevación. Aquí lo vemos clarito. Y ahora los dejo con mi compañero Rubén. Mi nombre es Rubén Antonio Rodríguez Salinas. Soy estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. En el día de hoy nos tocó el tema grúa. Ganchos para grúas. Los ganchos para grúas son dispositivos para elevación y bajada y de traslado de carga por efecto de un motor que sujeta con la ayuda de un cable principal y una cadena denominada sling que sujeta las cargas al desplazar. El gancho para grúa es la parte más importante en cualquier máquina. Es la elevación que casi se lleva todo el peso de la carga. Cualquier problema de la misma da lugar a accidentes mortales. El link es de un cable que debe poseer un factor de seguridad de 6 con un tamaño de diámetro acorde a las maniobras a realizar las ojales que deben estar protegidos por ojales. Cuando se presentan rupturas del 10% de los hilos de un segmento superior de los hilos es un segmento superior a 8 veces de diámetro del cable, significa que la sling debe ser desechada. Se debe evitar siempre el paso de la carga sobre las personas. No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. En el documento Proyecto de Rehabilitación Claustro del Convento de los Santos de Domingo se establecen las medidas preventivas para aparatos elevadores, entre los cuales importante resalta: nunca se debe dar más de una vuelta en el mismo sentido a la orientación la pluma para evitar que el cable se tuerza. Cuando se presenta situaciones no de visión del área por parte del operario, nunca al terminar el trabajo dejará carga suspendida, debiéndose para dar
a la grúa personal debidamente capacitado por medio de señas establecidas. Accesorios están divididos en 3 partes: ganchos, cables de acero con abrazaderas. Ganchos serán de acero o de hierro forzado y deberán disponer de portillo o de seguridad. Cables de acero. Los cables metálicos son elementos ampliamente utilizados en la mayoría de actividades industriales y a los encontramos formando parte de los equipos para la manipulación y sujetación de cargas, ya sea grúa, cabrestales, slings, con abrazaderas. Este sistema es la forma más sencilla para realizar tanto las uniones entre cables como para la formación de los anillos terminales u ojales. Las abrazaderas pueden ser adecuadamente al diámetro al que se debe aplicar la designación comercial de la abrazadera por el diámetro del cable. Esta circunstancia debe observarse escrupulosamente en los puestos si se emplea abrazaderas pequeñas en el cable, resultando dañado por si aplastamiento de la mordaza. También es de suma importancia una cuidadosa observación de la siguiente medida para alcanzar una eficaz y adecuada disposición para realizar los anillos ojales terminales. Deben emplearse guardadamente metálicos. Seguimos con elevadores de vehículos. En la mayoría de talleres de reparación, los puentes de elevadores han sustituido a los fosos para gran número de trabajos. Los elevadores de autos son un tipo de maquinarias principalmente dentro de los talleres mecánicos. Su uso se enfoca principalmente en diversas tareas de mantenimiento y reparación de vehículos. Las medidas de seguridad aplicables en estos momentos son las siguientes: los elementos, medidas y el control. El control debe ser realizado únicamente al personal formado y designado. Cuidado con las posibles sobrecargas. El puente dispondrá de los adecuados dispositivos. Protección de maquinarias. De acuerdo con las normas europeas de 1994, se establecen las siguientes máquinas. Máquinas es un conjunto de piezas u órganos unidos entre ellos, de los cuales uno por lo menos deberá ser móviles y uno de sus casos de órganos de hacinamiento. Un circuito de mando y de potencia asociados. Una forma solidaria de un material. Fiabilidad, actitud de una máquina o de sus componentes para desempeñar sin fallos una función determinada y condiciones específicas. Las máquinas hacen únicamente lo que se les ordena. La protección debe formar para integrantes de cualquier máquina en su etapa de diseño, teniendo presentes los factores eco-orgánicos o de cualquier índole relacionada con la misma. La utilización de slings es una de las normas más importantes ante que se deberán seguir en la utilización de las slings. Son la seguridad en la utilización de un sling. Comienzo con la elección de esta. En ningún caso deberá sorprenderse a cargas de trabajos de las slings, debiéndose a conocer por tanto peso por la carga a elevar, peso a la carga a elevar. En caso de dudas, el peso de la carga deberá estimar por exceso. Entre las remales si la carga es flexible.
2 remales si la carga es rígida. Los remales de 2 sling destinada a no deberán cruzarse, es decir, no montar uno sobre otro. Ante la elevación completa de las cargas deberán extensar suavemente el sling para elevar aquella no más de 10 centímetros para evitar un amarre y equilibrio. Casos especiales para el puente de elevadores. Los casos especiales para los puentes de elevadores deben estar: 1. Deben estar previstos a un dispositivo de anclamiento de los brazos móviles que impide modificar un ángulo de forma de acción en cualquier esfuerzo lateral. Los operarios deben ser avisados sobre el riesgo de caída sobre el vehículo, sobre cuando todo se trae un elemento importante. Hay que tener medidas totalmente lentamente cualquier puente de elevador presunta una anomalía de función, y sobre todo 2 puntos: si suben los tirones, si bajan lentamente de lo habitual, si se produce una fuga de enlace. Entonces podemos decir que los ganchos para agujas están establecidos como accesorios, tienen accesorios, ganchos para ganchos, cables de acero con abrazaderas. También tenemos los elevadores de vehículos que tienen varios elementos, y también seguimos con la protección de maquinarias, también la utilización de los links y los casos especiales para puentes de elevadores. Con esto terminamos nuestra exposición. Muchas gracias.